Un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, soy profesor de investigación en el Centro de Investigación Forestal del INIA, el CSIC, y durante más de 25 años he dirigido el laboratorio de estructuras de la madera, donde se han ensayado gran parte de los productos de madera que hoy en día se ven en la construcción moderna en España. Es un hecho para todos aquellos que han seguido un poco el proceso de construcción con madera, que desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, el devenir de la madera como material de construcción ha venido siendo acompañado de una serie de paradigmas de tipo negativo que, como auténticos fantasmas, han alejado a los potenciales interesados en el uso de este material. Estamos hablando de aspectos como que la madera arde, lo cual, como vamos a ver, es lógico, la madera arde. Todos estamos acostumbrados a verla en nuestros hogares, en las chimeneas, pero la madera, a diferencia del acero e incluso a diferencia del hormigón, es un material que tiene una elevada resistencia al fuego y que permite dotar a los edificios de un tiempo de huida bastante notable de una forma muy sencilla, por cálculo prácticamente, por seccionamiento de las estructuras. Luego veremos un ejemplo de ello. Por eso la madera, efectivamente, en un incendio consolidado añade carga de fuego, pero nunca es el origen, el causante del fuego. Realmente, si lo analizan ustedes con un poquito de atención, verán que los grandes incendios que han aparecido últimamente en España, por ejemplo, la fachada del edificio Campanar en Valencia, o el incendio de la Torre Windsor en Madrid, en ambos casos se trata de edificios que no tenían estructura ni acabados en madera. Ahí, precisamente, el incendio comienza por textiles, por plásticos que al arder generan gotas ardientes de fundentes de material que hace que se propague el incendio. Pero la madera o las estructuras de madera no suelen ser las causas del incendio, y para ello simplemente les sugiero que hagan una prueba. Pónganse con un soplete y una viga de madera a aplicarle fuego y verán cuánto tiempo tienen que estar aplicándole fuego para que ya se autosostenga. Es decir, una chispa eléctrica no genera un incendio en una estructura de madera bajo ningún concepto, pero sí lo puede dar lugar a un incendio, unas cortinas, un colchón, etcétera. Ni siquiera un cigarrillo en una encimera de madera genera un incendio. Le dejará una marca, pero no genera un incendio. El segundo fantasma que ha acompañado a la madera como material de construcción desde mediados del siglo pasado es el que me dice que la madera se pudre. Y efectivamente, la madera la estructura de madera básicamente está formada por carbohidratos, por azúcares, que en presencia de la humedad se convierten en el alimento ideal de hongos y de algunos insectos, no de todos, pero sí de algunos. Por lo tanto, esto trae consigo, porque luego lo veremos, que el diseño con madera debe asegurar que el material queda totalmente al margen del agua, no tanto de la humedad atmosférica, que no influye básicamente, pero sí del agua líquida.
El tercer aspecto es el de que la madera es cara. Y es cara por una cuestión de oferta y demanda. Todavía el mercado de la madera en construcción es muy reducido. El número de almacenes que venden este material, aunque ya va creciendo, es reducido. Y por eso, comparativamente, la madera es un material que ha venido siendo caro, pero esto está cambiando drásticamente. Y luego hay un cuarto curioso fantasma que a mí me ha acompañado durante muchísimos años en las reuniones a las cuales iba a la Unión Europea, en diversos comités relacionados con la construcción civil, perdón, en edificaciones, y es que la madera es un material emergente. Nos ponían ahí en un cajón como pendientes de normativa. Y esto nos ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque mientras que las normativas de otros materiales se han desarrollado rápidamente, a la madera le ha costado mucho realmente tener la normativa que realmente necesitaba. Y esto era una especie de mosca que constantemente nos incordiaba porque no nos dejaba crecer. Esto ha cambiado drásticamente, como veremos. Bien, pues vamos a ver de dónde viene todo esto. El primer gran elemento integrante de la leyenda negra es el de que la madera arde, como hemos visto. Y como también he dicho, es lógico porque viene calentando la humanidad desde hace milenios. Esta es una nela muy frecuente cuando hay cualquier incendio y se echa en mano a la presencia de la madera para explicar la razón de la presencia de vigorosos incendios. Lo curioso es que nadie podrá decir que un incendio de viviendas haya empezado por una estructura de madera, porque de hecho casi siempre empiezan por textiles o por plásticos, que es lo que decía antes de los incendios de la Torre Windsor en Madrid y el campanar y la fachada del edificio campanar en Valencia. Y una vez que ya hay llama y que está consolidado el incendio, entonces sí es capaz de alcanzar a la madera, la cual añade su carga de fuego y consolida el incendio. Uno de los grandes elementos en los que se basa el desarrollo de la leyenda negra de que la madera arde, yo creo que es el gran incendio del casco viejo de la ciudad de Santander en 1941, el cual comienza con un brasero en una cubierta, en un bajo cubierta, perdón, de ahí pasa a las estructuras de la cubierta y acaban ardiendo 2.000 viviendas y echando a la calle 10.000 vecinos. ¿Por qué? Y esto ya es una suposición mía, que seguro que se dijo que las casas eran todas de estructura de madera porque era el casco histórico de la ciudad. Este hecho dejó un gran pozo en todo digamos, la sociedad de la época y también en los técnicos de construcción de la época. La reacción, aunque un poco diferida, fue realmente fulminante y desproporcionada: prohibir el uso de la madera en las viviendas públicas. Así, en el año 55, unas primeras ordenanzas sobre técnicas y normas constructivas para viviendas de renta limitada, en las cuales aparecen hasta 12 citas sobre precauciones que hay que tener sobre el uso de la madera y que afectan a muros, forjados, cubiertas, y básicamente basado todo en la protección contra incendios cuando la madera está presente. Realmente aquí no se llegó todavía a prohibir la madera, porque estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y también de nuestra guerra, y todavía la producción de acero es muy limitada y la demanda de acero es muy grande. Por lo tanto, no se pueden permitir el dejar de usar la madera. Pero realmente la intención estaba clara, y eso lo vemos muy claramente en una primera modificación de estas ordenanzas que tiene lugar en el año 69, en la cual ya aparecen restricciones totales al uso de la madera en muros, forjados y en cubiertas. Aquí, por ejemplo, en muros vemos que se permiten todos los sistemas menos los entramados de madera. En forjados se autoriza cualquier clase de forjado salvo los de madera.
Y así lo mismo pasa en las cubiertas, en las armaduras de cubierta. Las restricciones ya son totales y realmente ya esto sí marca totalmente el destino de la madera como material de construcción en España. Lo curioso es que esta normativa que prohibía el uso de la madera sigue vigente hasta mediados de los años 90, hasta que las comunidades autónomas empiezan a regular, a sacar ordenanzas técnicas sobre la construcción de vivienda de protección oficial, que bueno, que ya se llamaban de otra forma, en virtud de la responsabilidad transferida que tenían las comunidades en el ámbito de la construcción. Por eso entenderemos muy bien que todos nuestros arquitectos que han salido hasta hace muy recientes fechas, ninguno tenía formación sobre la madera, porque realmente en las escuelas de arquitectura no se enseñaba un material que realmente estaba prohibido. ¿Para qué se iba a enseñar? Todos esos grandes catedráticos de estructuras, de proyectos y demás, de nuestras mejores escuelas de arquitectura por todo el país, pues obviaban lógicamente a la madera, y sus alumnos pues no tenían ningún conocimiento. El único conocimiento que se adquiría sobre el uso de la madera en la construcción era en un sitio muy curioso, como era la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y prueba de ello lo tienen en que, si miran ustedes las fichas de personal de algunas empresas constructoras grandes como Agromán, allá a mediados de los 80 y principios de los 90, verá que hay una desproporción de ingenieros de montes enormes, porque eran los únicos que realmente sabían sobre este material. La única cátedra que había sobre de estructuras que se enseñaba la madera era precisamente la de la Escuela de Montes. Personas como Margüelles y más tarde Arriaga pues son los grandes impulsores del conocimiento del uso de la madera en la construcción. Luego ya a partir de los 90, y conforme se fueron jubilando esos grandes catedráticos formados en la época de la prohibición, y ante el interés que ven observando obras por toda Europa en las cuales la madera está presente, empiezan a aparecer otro perfil de arquitectos que empiezan a demandar ya formación, inicialmente en forma de másteres, y luego ya sí empieza a incorporarse en la formación docente en las escuelas de arquitectura la madera como material de construcción moderna. A mediados de los 80, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, donde yo trabajo, estábamos muy preocupados por cómo discurrían las cosas. Es decir, no teníamos normativa y la madera estaba literalmente prohibida. Entonces convocamos las primeras jornadas nacionales de la madera en la construcción en cooperación con la Asociación Nacional de Constructores de Obra Pública y la Oficina de Difusión del Tablero Aglomerado. Y lo primero que hicimos fue invitar a dar una ponencia al catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y director del Departamento de Estructuras, José Luis de Miguel, que entonces era su director general del Ministerio de Obras Públicas y el responsable de normativa. Queríamos que nos hablara un poco sobre la normativa que existía sobre la madera en el ámbito de la construcción y la posibilidad que había de desarrollarla en aquellos momentos. En la primera página de su ponencia, que la tienen ahí en la pantalla, vamos a fijar en el primer párrafo. El contenido de esta ponencia podría resumirse en 2 palabras: no hay. Es decir, a mediados de los años 80, el director de normativa nos decía que no había normativa. Y luego matizaba, decía, sin embargo, de haber entrado el legislador en los aspectos de seguridad, habría significado restringir inevitablemente el uso de la madera por su cualidad de material combustible. Y nótese que no he dicho no resistente al fuego, ya que la madera lo es, sino combustible. Es decir, que nos dice no hay normativa y
Si la hubiera habido, sería restrictiva, es decir, lo que venía de antes. Bien, pero no había normativa. Y la normativa que había prohibía el uso de la madera en la construcción. Sin embargo, la realidad es muy tozuda. Los que sean de Madrid y ya tengan algunos años, recordarán un accidente, un incendio pavoroso que hubo a mediados de los años 80 en los almacenes Arias. Los almacenes Arias son unos almacenes muy conocidos de Madrid, que era un gran edificio que tenía dos partes, una más antigua, otra más moderna. La moderna ardió en el año 65 y se rehizo con estructura metálica. La parte antigua de madera no sufrió incendio alguno y ahí quedó. Bien, pues a mediados de los 80 hubo un segundo incendio pavoroso y bueno, pues cuando ya los bomberos habían apagado el incendio y estaban en labores de refresco, y precisamente por esas labores de refresco con agua chorreada sobre las estructuras metálicas que se habían deformado constantemente, se contraen y se produce un desplome de edificio que mata a 10 bomberos. El edificio, la parte de madera, quedó en pie. ¿Por qué? Porque la madera se carboniza en el proceso de incendio, pero va manteniendo intacta su estructura interna. Y en tanto en cuanto la sección interna es suficiente para aguantar las cargas de la edificación, pues el edificio se mantiene en pie. Aquí tiene una segunda fotografía que tomé yo en el Cairo, a los pies de la mezquita de Alabastro, en unos edificios anexos que habían ardido hacía poco tiempo, donde verán una serie de estructuras metálicas. Es una estructura mixta de acero y metal. Pues bien, las estructuras de acero las vemos totalmente deformadas y aquí vemos algunas estructuras perfectamente rectas, que son las de madera totalmente carbonizadas. Faltan algunas estructuras de madera que según me decían es que habían quedado bastante bien y las habían reutilizado para otra historia. Aquí las ven las estructuras de madera. Es decir, esto nos pone de manifiesto pues lo que veníamos diciendo anteriormente, que, y lo saben muy bien los bomberos, la madera es un material que en una situación de incendio puede llamar la atención porque cuando el incendio está consolidado puede añadir carga de fuego y dar mucha llama. Pero sin embargo, su comportamiento es muy noble y da un notable tiempo de evacuación y de intervención en las labores de extinción. La segunda cuestión que acompañó al segundo fantasma que acompañó a la madera como material de construcción era el que la madera se pudre. Bien. En enero del año 38, el gobierno de Franco creó la Dirección General de Regiones Devastadas con el objetivo de dirigir los proyectos de reconstrucción de los territorios del Bando Nacional destruidos durante la Guerra Civil. Durante la posguerra, esta actividad se institucionalizó por toda España, llevándose una intensa labor de reconstrucción que buscaba dar soluciones habitacionales rápidas a la ingente cantidad de ciudadanos que se trasladaban desde las zonas rurales a las urbanas, así como la creación de núcleos rurales asociados a la actividad agraria. Esto genera una intensa actividad de construcción en la que la calidad brillaba totalmente por su ausencia y en la que la impuesta autarquía exigía el empleo de los materiales más cercanos, ¿no? Se construía con lo que había cerca. De esta manera, la madera se integraba, especialmente en la construcción rural, en usos estructurales y de carpintería, sin contar con los más mínimos estándares de calidad. Se utilizaba sin secar, casi en verde. ¿Por qué? Pues porque tampoco había energía para secarla, no había secaderos. Se colocaba tal cual. Sin clasificar, es decir, se colocaba lo que había.
La carpintería, sin contar con los mínimos estándares de calidad. Yo me acuerdo cuando era pequeño que las ventanas de casa, que eran de madera, pues estaban todas deformadas, entraba el aire. La fiesta que hicimos cuando pudimos cambiarlas por unas estructuras, por unas ventanas de aluminio que ahora a todo el mundo les parecería un horror, pero aquello fue un cambio brutal. Luego además estaba elaborada y puesta en obra por personal inexperto y además en contacto directo con otros materiales que también tenían muy baja calidad, como era el adobe y los ladrillos, muchos de ellos poco cocidos por la falta de energía. Entonces, esas estructuras de madera, además de carentes de calidad, se encuentran en frecuente contacto con la humedad de muros, suelos y también con condensaciones en locales que están muy débilmente calefactados y con elevadas higrometrías. Eso hacía que madera húmeda, condiciones de humedad de entorno y demás, pues ya lo hemos dicho anteriormente que la madera en su estructura básica son carbohidratos. En presencia de agua, pues aparecen los hongos sin lugar a dudas. Y esa es la razón por la cual en aquellas épocas se observaban cosas, pues como aquí ven ustedes, la madera en contacto directo con ladrillos poco cocidos, pues da lugar a pudriciones, o en encuentros de muros también de baja calidad, pues da lugar a pudriciones de las cabezas de vigas y demás. Pero la madera no está reflejando más que de una forma más rápida la bajísima calidad de lo que se elaboró, lo que se construyó en la década de los años 50 y gran parte de los 60. Claro, esto al final trae consigo que se genera una muy mala imagen, tanto privada de los usuarios como profesional, y que se piense que la madera es un material desfasado y problemático. Y por lo que entonces ocurría, así parecía ser. Eso dio lugar a que apareciera una legislación en contra y que normativa en edificación con uso de madera, pues realmente no hubiera ningún interés en generarla. Una muy escasa prescripción en obra nueva, una falta de formación de prescriptores, es decir, no había prácticamente prescriptores, pero tampoco había carpinteros. Y al final, donde se encontraban los arquitectos, la madera era en las obras de rehabilitación, y por aquellas épocas lo que se consideraba como ideal era la sustitución, como pasa en el caso del monasterio Escorial, donde uno sube arriba a las cubiertas y se encuentra básicamente estructura metálica, e incluso algunas escaleras de hormigón. Eso ahora ya es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en las mismas circunstancias, pero en aquel momento era lo que se entendía como más moderno, como más adecuado y como más seguro. Y luego además en aquella época había una muy escasa innovación. Y digo escasa y no nula, porque en la primera fábrica de tableros aglomerados, que fue la primera gran innovación, se instaló en 1951. Era la empresa de Vilarrasa y Secra, que se instaló en Valencia y que fabricaba un tablero de partículas, una partícula muy grande cuyas utilidades eran muy reducidas. Y este es el panorama que tenemos hasta mediados de los años 90. Claro, algunos, como ya he dicho anteriormente, ya no se extrañarán tanto que los arquitectos que salieron de la universidad por aquellas épocas, incluso posteriormente, pues no vieran bien la madera, no tuvieran ningún conocimiento sobre la madera, ni ninguna gana de adquirirlo. Pero el tiempo avanza. Y a mediados de los años 90 ya empieza a aparecer, realmente en esos años es cuando empezamos a integrarnos realmente en la Comisión Europea, ahora Unión Europea, y empieza a aparecer la normativa, las innovaciones que vienen de Europa, siempre con un objetivo muy claro, el objetivo de la seguridad. Es la época en la cual aparece la normativa de las comunidades autónomas sobre vivienda pública, aparece la Directiva de Producto de la Construcción del año 91,
que tardó muchísimo en ponerse en vigor. Realmente hasta bien entrado los 2000 no ha entrado realmente en vigor, pero que para su desarrollo y la del mercado CE exigía la presencia de normas armonizadas, y todas esas normas armonizadas que se debían hacer sobre todos los materiales de construcción, incluida la madera, y se hacían a nivel europeo, son las que impulsaron la normativa. Es decir, España saltó de no tener normativa a tener la mejor normativa idéntica a la que se daba en Alemania, en Noruega, en Finlandia, es decir, del nada al todo. Este es el periodo en el cual aparece el Eurocódigo 5, allá por el año 95, el Código Técnico en el año 2006, con luego el documento básico sobre seguridad estructural. Es una época donde además hay muchísima investigación, muchísimas actividades divulgadoras, porque ya teníamos material para ir a las universidades, a muchos másteres de formación. Había interés de los arquitectos en conocer sobre ese material nuevo, entre comillas, emergente, como decíamos anteriormente, que se estaban encontrando en rehabilitaciones, y empiezan a aparecer nuevas ideas y demás. Aparecen productos innovadores, es la época en la cual aparece el EVL, los sándwiches, los tableros especiales, el contralaminado, el PSL, la madera maciza encolada, el momento en el cual empiezan a aparecer ya herrajes ya que vienen a resolver las uniones más sofisticadas. Es decir, empieza a cambiar totalmente, y todo ello en apenas 15 años, muy rápidamente. Y es realmente a partir del año 2010 cuando ya el tema empieza a dispararse, donde empieza a haber una confianza muy creciente y un relanzamiento del uso de la madera como material de construcción. Y si en el periodo anterior toda la normativa, todo el desarrollo iba orientado hacia la garantización de la seguridad y de la calidad, en este tercer etapa, a partir del año 2010, ya empiezan a entrar el objetivo medioambiental. Digamos, las demandas medioambientales de la sociedad ya son decrecientes, y esto llega también al sector de la construcción, que al fin y al cabo es el sector que más emisiones de carbono realmente produce. Pero esto se produce porque hay una normativa consolidada, tanto la armonizada como ya el reglamento de productos de la construcción, que es una mejora sobre la directiva que hemos visto anteriormente, y más recientemente, en este mismo año, el nuevo Eurocódigo 5, donde las exigencias medioambientales ya son crecientes a nivel social y legal, hacen que, digamos, que la madera la pongan en el mercado, porque realmente la madera es el único material de construcción que aporta créditos de carbono, y es un material que cuando se hacen evaluaciones ambientales de edificio, a nivel de edificio, pues consigue que las evaluaciones sean muy positivas, y por ello la madera es un material que no solamente está, sino que va a seguir estando, y cada vez más. También es la época en la cual la directiva de biocidas, que afecta a los tratamientos químicos que se aplican a la madera para garantizar la vida útil, cuando todas las medidas de diseño ya que se pudieran tomar, ya se han tomado, bueno, pues hace que hoy en día los productos de tratamiento pues sean ambientalmente mucho más amigables que en el pasado. Empiezan a aparecer en esta época obras de referencia, grandes arquitectos, no necesariamente españoles, sino internacionales, con profesionales de vanguardia formados fuera. Empiezan a hacer obras emblemáticas en España o fuera, pero en las que se miran los diseñadores, los prescriptores nacionales. Y sobre todo es la época en la cual hay interés claro y evidente por formación a nivel universitaria. Y esto es lo que lleva a que, digamos, la situación actual sea totalmente distinta. Pero venimos de esto. Y gracias a todo el trabajo que se hizo aquí, y todo el trabajo que se hizo aquí en colaboración con todos los colegas europeos y demás,
hemos llegado a esta época en la cual se están cosechando grandes éxitos. Pero vemos que la madera ha sido un material de construcción tradicional en muchas partes en España, especialmente en regiones rurales y montañosas, que su uso decreció durante el siglo XX, que luego en el siglo XXI ya se va recuperando, pero hay algunas cosas que yo debo avisar. Por un lado, la sostenibilidad, los criterios de sostenibilidad nos obligan a que las soluciones constructivas con madera aseguren la vida útil exigida por el Código Técnico de la Edificación, en el entorno de los 50 años. Esto significa que los prescriptores tienen que aprender a diseñar con la madera, que tiene sus propias pautas de diseño basadas fundamentalmente en mantener el agua fuera del edificio, para conseguir que los procesos de degradación queden ralentizados o, si es posible, anulados. Y luego el segundo aspecto que nos está obligando los criterios de sostenibilidad que hoy imperan sobre el sector de la edificación es que las evaluaciones ambientales de productos tienen que estar perfectamente acabadas, realizadas para todos los materiales de acuerdo con la normativa europea, y el prescriptor, en la medida de lo posible, debe prescribir productos locales en un entorno menor a 400 kilómetros, porque si no, los costes del transporte, las emisiones derivadas del transporte, hace que las valoraciones ambientales sean no tan buenas como podrían ser. Si nosotros no somos capaces de asegurar la vida útil exigida en proyecto, por mucho que en el momento de la entrega de la obra la presencia de la madera haya hecho que las evaluaciones ambientales a nivel de edificio sean extraordinarias, si la madera no cumple con su vida útil, vamos a tener que estar entrando constantemente en el edificio haciendo rehabilitaciones y restauraciones, y vamos a emitir, obviamente, CO2 y otra clase de contaminantes, y vamos a rebajar todas esas valoraciones ambientales iniciales. Por eso, yo insisto, es muy importante que los prescriptores y diseñadores aprendan a diseñar y a prescribir correctamente la madera y sus productos derivados. Y para ello hay un aspecto que es fundamental, que es la formación. Pero la formación no solamente en los prescriptores, no solamente en los montadores, que tiene que haber carpinteros de armar que ayuden, que sepan montar estructuras. Esto no se trata de un ebanista reconvertido a carpintero, no. Tiene que haber especialistas en el montaje de estructuras de madera. Pero además tiene que haber una formación en todos los canales de distribución y venta del material, que son el primer lugar donde un potencial interesado en el uso de la madera se va a informar. Por lo tanto, esos canales de distribución y venta tienen que tener la formación adecuada para transmitírsela a los prescriptores y usuarios finales. Si estos dos aspectos con sus subapartados no somos capaces de encararlos muy bien, todo ese interés que estamos viendo, todo ese momento dulce que estamos viendo, bueno, pues no llegará a lo que puede ser. O bien nos vendrán pues especialistas, arquitectos, empresas de comercialización que vendrán de fuera. Así es decir, que si queremos desarrollar en España toda una industria, tenemos que hacer frente a estos aspectos. Todos aquellos que necesiten saber más, que quieran saber más de todo esto,
Yo les sugiero que sigan atentamente los programas de Aula Madera, que es una actividad conjunta del Instituto de Ciencias Forestales y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Toroja del CSIC y la Unidad de Bioconstrucción de la Universidad de Córdoba, que desarrolla actividades de construcción, perdón, de formación por todo lo largo y ancho de España. La página web de Maderia, maderia.org, y señalo lo del org porque el dominio .es lo perdimos y ha dado lugar a que, bueno, pues unos interesados lo hayan utilizado y estén dando una información un tanto, bueno, pues no con el nivel que nosotros queremos darla. Entonces, en la página web de maderia.org será nuestro canal y es nuestro canal de comunicación, donde pueden encontrar las mejores herramientas. Encontrarán la herramienta Madexter 2 que hace muy poco hemos sacado, podrán encontrar un blog, información técnica, evaluaciones ambientales de productos, soluciones constructivas, es decir, un sinfín de información para todo aquel que quiera adquirir más o saber más sobre el material. Luego el canal YouTube de Maderia y mi propio canal YouTube, Mejor con Madera, donde verán que hay una gran cantidad de vídeos de diversos aspectos de la madera, no solamente de la construcción, entre los que se encuentra este mismo. Bien, pues sin más, muchísimas gracias a todos y espero que les haya sido de utilidad esta charla. Hasta siempre.